Se creía un genio de las finanzas y me humillaba por mi taller. Cuando lo perdió todo, exigió que se lo diera para salvarse. Su rostro se volvió un fantasma cuando mi esposa explicó quién era el verdadero dueño. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empiemas con la historia. El tintineo de las copas de champán era un sonido al que nunca me acostumbraría del todo. Se sentía frágil, pretencioso, como la mayoría de las conversaciones que flotaban a mi alrededor en el salón de fiestas. Era la boda de mi hermana pequeña, Daniela, y se suponía que debía estar feliz. Y lo estaba, por ella. Pero cada reunión familiar era, para mí, un campo de minas emocional. Mi nombre es Javier, y soy carpintero. Un artesano, para ser más precisos. Amo el olor del cedro por la mañana y la sensación de la madera pulida bajo mis dedos. Es una vida honesta. Una vida real. Pero en mi familia, la realidad se medía en ceros a la derecha en una cuenta bancaria y en el logo de un coche alemán. Justo en ese momento, mi hermano mayor, Ricardo, se puso de pie, copa en mano. El silencio se apoderó de la sala. Ricardo, el hijo pródigo, el genio de las finanzas de la Ciudad de México, iba a hablar. Su traje costaba más que mi renta de 6 meses y su sonrisa era una mezcla perfecta de encanto y condescendencia. Familia, amigos, comenzó, su voz resonando con la confianza de un hombre que nunca ha dudado de su lugar en el mundo. Hoy celebramos la unión de dos almas maravillosas. Mi hermanita Daniela y su ahora esposo, Rodrigo, un hombre brillante, un abogado con un futuro tan sólido como sus argumentos en la corte. Hubo aplausos. Luego, sus ojos se posaron en mí, al otro lado de la mesa. Y me hace pensar en los diferentes tipos de amor y de construcción. Rodrigo construye casos, futuros. Y luego tenemos a mi querido hermano, Javier. Sentí un nudo en el estómago. Él también es un constructor. Un hombre con un don noble en las manos, un artista. Su camino es, más romántico, diría yo. Menos preocupado por los mercados de valores y más por el veteado de la caoba. Algunos rieron, sin saber si era un cumplido o un insulto. Yo sí lo sabía. Así que propongo un brindis, concluyó, levantando su copa aún más alto. Por los que construyen imperios y por los que, con sus manos, les construyen los muebles para llenarlos. La risa que siguió fue más fuerte esta vez. Sentí el calor subiendo por mi cuello hasta las mejillas. Quería levantarme. Quería lanzarle la copa a la cara. Pero entonces, sentí la mano de mi esposa, Sofía, encontrando la mía bajo el mantel. Su agarre era suave pero firme. Me incliné hacia ella. Respira, me susurró al oído, tan bajo que solo yo pude oírla. Estamos jugando a largo plazo, ¿recuerdas? Asentí, apenas perceptiblemente, y levanté mi copa con una sonrisa forzada. El champán me supo amargo, como a bilis. Ese era el sabor de mi familia. Mi verdadero mundo olía a madera, a barniz y a café recién hecho. 2 días después de la boda, la tensión de la fiesta se había disipado, reemplazada por la paz de mi taller. Era mi santuario. Un gran espacio tipo nave industrial en las afueras de Valle de Bravo, lejos del ruido y la pretensión de la ciudad. Cada herramienta colgaba en su lugar, cada superficie estaba cubierta por una fina capa de acerrín que, para mí, era como polvo de oro. Estaba lijando el borde de una mesa de comedor de nogal, una pieza por encargo que me llevaría semanas terminar. El ritmo repetitivo del lijado era meditativo, me permitía pensar. O, mejor dicho, no pensar. Ahí dentro, yo no era el hermano pequeño, el soñador, el que hace muebles. Era simplemente Javier, un hombre haciendo lo que amaba. La puerta se abrió y entró Sofía, con 2 tazas humeantes en las manos. Me sonrió. Sofía era mi ancla. Callada, observadora, con una inteligencia aguda que mucha gente, incluida mi familia, subestimaba.
Para ellos, era simplemente la esposa del carpintero. No tenían ni idea. Un descanso, maestro, dijo, poniéndome una taza en un espacio libre de la mesa de trabajo. Gracias, mi amor. Se sentó en su esquina, un área que habíamos acondicionado como una pequeña oficina. Abrió su computadora portátil y sus dedos empezaron a volar sobre el teclado. La miré con adoración, pensando que estaba revisando facturas o contestando correos de clientes, la contabilidad que le decía a mi familia que hacía para ayudarme. Por un instante, desde mi ángulo, vi su pantalla. No eran números de facturas ni tablas de Excel. Eran líneas y líneas de código verde y negro sobre un fondo oscuro, un lenguaje arcano que yo no entendía pero que reconocía como algo complejo, algo poderoso. Antes de que pudiera procesarlo, ella presionó un par de teclas y la pantalla cambió a una simple hoja de cálculo. Me guiñó un ojo y sonrió. Bebí mi café, el aroma del aserrín mezclándose con el del grano tostado. Este era mi refugio. Nuestro refugio. Un lugar construido sobre cimientos mucho más sólidos que el dinero o la apariencia. Y nuestro secreto mejor guardado. Pasaron 3 años. 3 años en los que nuestro pequeño secreto, como una semilla plantada en tierra fértil, creció en la oscuridad, fuerte y silencioso. En la superficie, todo seguía igual. Yo seguía siendo el carpintero. Sofía seguía siendo la que ayudaba con los papeles. Y mi familia, bueno, mi familia seguía siendo mi familia. La prueba de fuego anual era la comida de cumpleaños de mi padre en la casa de Ricardo, una fortaleza de cristal y acero en las lomas de Chapultepec. Cada año, el desfile de arrogancia era más grande. Esta vez, la novedad era un reloj suizo que Ricardo llevaba en la muñeca, uno que, según explicó sin que nadie le preguntara, costaba lo mismo que un coche modesto. Estábamos sentados junto a la piscina, cuyo mantenimiento mensual probablemente cubría nuestros gastos de todo el año. Ricardo, con un puro en una mano y un vaso de whisky de 25 años en la otra, me miró con falsa camaradería. Y bien, hermanito, ¿cómo va el negocio del aserrín? ¿Ya te da para unas buenas vacaciones o sigues yendo a la playa de siempre? Forcé una sonrisa. Nos va bien, Ricardo. El negocio crece. Él soltó una carcajada, un sonido ruidoso y desagradable. Crece, ay, Javier, qué adorable. Mónica y yo acabamos de cerrar un viaje a esquiar a Aspen. Solo los vuelos cuestan más de lo que ganas en un trimestre. Pero bueno, es un trabajo honrado, supongo. Mi padre, Arturo, que había estado escuchando con una sonrisa de aprobación, decidió que era el momento de impartir su sabiduría. Se sentó a mi lado, poniendo una mano pesada en mi hombro. Mira, hijo, dijo, su voz con un tono de sermón decepcionado. En esta vida, Javier, o te sientas a la mesa, o eres parte del menú. Ricardo entendió eso desde pequeño. Él se sienta a la mesa. Tú elegiste ser el carpintero que hace la mesa. Es poético, pero no paga las cuentas. Sentí la sangre hervir. Era la misma filosofía cínica y brutal que había escuchado toda mi vida. La que me había hecho sentir, durante años, que mi elección era una forma de fracaso. Ricardo, envalentonado por el apoyo de mi padre, decidió dar el golpe de gracia. Papá tiene razón, dijo, dando una calada a su puro. Y lo digo por tu bien, hermanito. No quiero que termines como el tío Felipe, ¿recuerdas? El artista de la familia. Murió pobre, tocando la guitarra por monedas en algún bar de mala muerte. Tú tienes talento, pero el talento no sirve de nada si no sabes venderlo al mejor postor. La mención del tío Felipe fue un golpe bajo. Era la historia de terror de la familia, el fantasma que usaban para asustar a cualquiera que se desviara del camino del éxito corporativo. Miré a Sofía. Su rostro era una máscara de serenidad, pero vi en sus ojos un destello de furia fría. Ella asintió levemente, un gesto que solo yo entendí, aguanta. Anota cada palabra. Ya pagarán por ellas. Me levanté. Necesito ir al baño, mentí. Necesitaba aire. Necesitaba alejarme antes de decir algo de lo que, en ese momento, no me arrepentiría,
pero que complicaría el plan maestro que Sofía y yo habíamos estado construyendo con tanta paciencia. Encontré a mi hermana Daniela en la terraza, lejos del ruido de la fiesta. Estaba mirando la ciudad, con una copa de vino intacta en la mano. Parecía preocupada. ¿Todo bien?, le pregunté, apoyándome en la barandilla a su lado. Ella suspiró. No sé, ¿alguna vez sientes que todos en esta familia están actuando? Como si todo fuera una gran obra de teatro sobre lo felices y exitosos que somos. Sonreí con tristeza. Solo cada vez que respiro. Daniela me miró, sus ojos llenos de una genuina preocupación que rara vez veía en mi familia. Ricardo no está bien, Javier. No dejes que te engañe su fanfarronería. Rodrigo, mi esposo, ha escuchado cosas en su círculo de abogados. Dicen que Ricardo está bajo una presión tremenda en su firma. Que ha hecho algunas apuestas, muy grandes, muy arriesgadas. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de apuestas? No lo sé con exactitud, dijo, bajando la voz. Pero son de esas que, o te hacen millonario de la noche a la mañana, o te dejan en la calle. Y últimamente, Mónica no para de quejarse de que Ricardo está insoportable, que no duerme, que siempre está pegado al teléfono. Me da miedo, Javier. La revelación me dejó pensativo. El imperio de mi hermano, esa fortaleza de arrogancia y dinero, quizás no era tan inexpugnable como él pretendía. Había grietas en la fachada. Grietas profundas. Gracias por decírmelo, Dani. Cuídate, me dijo. Sé que no es fácil para ti venir a estas reuniones. Yo, lo siento. Sé que debería defenderte más, pero... Papá y Ricardo son una apisonadora. Lo sé, le dije, y por primera vez en mucho tiempo sentí una conexión real con mi hermana. Ella estaba atrapada en el mismo teatro que yo, solo que tenía un papel un poco más cómodo. Pero seguía siendo un papel. Regresé a la fiesta justo a tiempo para ver a Ricardo reír a carcajadas por algo que había dicho mi padre. Su risa sonaba diferente ahora. No sonaba a confianza. Sonaba a desesperación. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en el taller, aplicando la primera capa de barniz a un juego de sillas. El número de mi madre apareció en la pantalla. Dudé un segundo antes de contestar. Nuestras llamadas rara vez eran casuales. Hola, mamá, ¿cómo estás? Javier, hijo. Bien, bien, dijo, pero su voz sonaba tensa, artificialmente alegre. Solo llamaba para saludar. ¿Para saber de ti, mucho trabajo? Sí, como siempre. No me puedo quejar. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para ser incómoda. Podía oír su respiración al otro lado de la línea. Hijo, tu trabajo es estable, ¿verdad?, preguntó de repente. ¿Estable? Mamá, ¿a qué te refieres? Soy mi propio jefe. Es tan estable como yo lo sea. Sí, sí, claro. Pero, me refiero, ¿tienes ahorros? Por si surge, no sé, una emergencia. La alarma en mi cerebro empezó a sonar. Mi madre nunca hablaba de dinero. Era un tema vulgar para ella, a menos que fuera para presumir del de Ricardo. ¿Qué tipo de emergencia, mamá, ha pasado algo? No. No, no, nada, se apresuró a decir. Solo es una madre que se preocupa. Ya sabes. Bueno, hijo, te dejo, que tengo cosas que hacer. Cuídate. Y colgó. Así, sin más. Me quedé con el teléfono en la mano, el olor a barniz llenando mis fosas nasales. La preocupación de mi madre, sumada a la confesión de Daniela, pintaba un cuadro inquietante. La tormenta que se había estado gestando en el horizonte se estaba acercando. Y parecía que mi familia esperaba que yo tuviera un paraguas lo suficientemente grande para todos. La confirmación de mis sospechas llegó el viernes por la noche, en forma de un mensaje de texto de mi padre. No era una invitación, era una orden. Reunión familiar. Domingo a las 2 de la tarde en nuestra casa. Es obligatorio. Trae a Sofía. Le pasé el teléfono a Sofía sin decir una palabra. Ella lo leyó,
su rostro permaneciendo impasible. Dobló la servilleta con la que se estaba secando las manos después de la cena y la dejó a un lado de su plato. «Es ahora», dije en voz baja. «Van a pedirlo». Sofía levantó la vista de mi teléfono, y sus ojos, normalmente cálidos y amables, tenían un brillo frío, como el acero. «Lo sé», respondió, su voz tranquila pero cargada de una determinación que me dio escalofríos. «Y nosotros estamos listos». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la oscuridad del campo. «¿Recuerdas por qué empezamos todo esto en secreto, amor?», preguntó, sin volverse. «¿Recuerdas lo que te conté de mi primera startup? De cómo mis socios se vendieron al primer inversor buitre que les puso un fajo de billetes en la cara. Destrozaron mi visión, mi trabajo». Se giró para mirarme. Aprendí la lección. Esta vez, nadie toca lo nuestro hasta que sea invencible. Hasta que sea a prueba de buitres. Y nuestra familia, cariño, tiene al buitre más grande de todos. Asentí. El miedo que había sentido se transformó en una extraña calma. No estábamos caminando hacia una emboscada sin saberlo. Estábamos caminando hacia una confrontación para la que nos habíamos preparado durante 3 largos años. «Esta vez», dijo Sofía, volviendo a la mesa y tomando mi mano. «Nosotros controlamos el tablero. Todas las piezas». El domingo, el aire en la casa de mis padres era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Era como entrar en la sala de espera de un hospital después de un grave accidente. Todos estaban allí, mis padres, sentados rígidamente en el sofá principal, mi hermana Daniela y su esposo, incómodos en un rincón, y en el centro de todo, Ricardo y Mónica. Ricardo parecía un hombre completamente diferente. El traje caro estaba arrugado, la arrogancia había sido reemplazada por un velo de pánico sudoroso. Mónica tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Nadie nos ofreció asiento. Nos quedamos de pie en medio de la sala, como acusados en un juicio. Fue mi padre quien rompió el silencio. Su voz era grave, desprovista de toda emoción. «Gracias por venir», dijo, como si estuviéramos en una reunión de negocios. «Iré al grano. La familia está enfrentando una crisis catastrófica». Hizo una pausa, mirando a Ricardo con una mezcla de ira y decepción. «Tu hermano ha cometido una serie de errores de juicio monumentales. Ha perdido todo su dinero. Ha perdido todo nuestro dinero. Nuestros ahorros para el retiro. Todo». Sentí una punzada, no de placer, sino de vértigo. Era real. La caída había ocurrido. «Se enfrenta a demandas legales de sus clientes», continuó mi padre. «Podría ir a la cárcel. La casa de Ricardo está hipotecada hasta el último ladrillo. Esta casa también está en riesgo». Mi madre sollozó en silencio. «Solo hay una salida», dijo mi padre, y entonces sus ojos se clavaron en mí. «Hay un activo en esta familia que no está manchado. Que está limpio. Tu taller, Javier. Tu tierra». Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Sofía a mi lado estaba tan quieta como una estatua. «Necesitamos que lo vendas», sentenció mi padre. «Todo. El terreno, el edificio. Hemos hecho una tasación preliminar. Con ese dinero, podemos cubrir las deudas más urgentes, pagar a los abogados y evitar la ruina total». Ricardo, que había estado mirando al suelo, finalmente levantó la cabeza. Su voz era un susurro ronco y desesperado. «Es solo tierra y madera, Javier», dijo. «Por el amor de Dios, es por la familia. Puedes construir otro taller en cualquier parte». «Solo un cobertizo lleno de aserrín», murmuró Mónica entre sollozos, con un último vestigio de su antiguo desdén. Me quedé en silencio, procesando la enormidad de lo que pedían. No solo mi negocio. Mi hogar. Mi santuario. El lugar que ellos habían despreciado durante años, ahora era su única tabla de salvación. Y esperaban que se la entregara sin más. Un sonido extraño salió de mi garganta. Fue casi una risa seca y sin alegría. Todos me miraron, sorprendidos. «No», dije. La palabra fue simple,
clara y pesada como una piedra. ¿Qué? Exclamó mi padre, poniéndose de pie. ¿Cómo que no? ¿No has oído lo que acabo de decir? Es la familia. He oído perfectamente, respondí, y por primera vez en mi vida, mi voz no tembló frente a él. He oído la palabra, familia, más veces en los últimos 5 minutos que en los últimos 10 años. No seas dramático, Javier, gritó mi madre, las lágrimas ahora sí corriendo por su rostro. Tu hermano te necesita, nos necesita. La familia se apoya en los momentos difíciles. En serio, mamá, apoyo, me giré hacia ella. ¿Dónde estaba el apoyo, cuando me decías que mi trabajo era lindo, pero poco serio? ¿Dónde estaba la familia, cuando le decías a tus amigas que esperabas que sentara cabeza y consiguiera un trabajo de verdad? Luego me volví hacia mi padre. ¿Y tú, papá, quieres hablar de familia? Di un paso adelante. Recuerdo perfectamente el día de mi graduación de la Escuela de Artes y Oficios. Estaba tan orgulloso. Te acerqué mi diploma, y tú, delante de todos mis amigos y sus padres, me preguntaste, ¿y qué, hijo, junto con esto te regalaron un martillo? El rostro de mi padre se contrajo. Lo recordaba. Todos se rieron, continué, mi voz subiendo de volumen. Y tú sonreíste, feliz con tu chiste. Ese día me hiciste sentir que mi logro, mi pasión, no valía nada, eso es lo que tú llamas familia. Finalmente, miré a Ricardo. Él desvió la mirada. ¿Y tú? Le dije, mi voz ahora baja y cargada de años de resentimiento contenido. Cada vez que traía una novia a casa. Cada. Maldita. ¿Ves? Le hacías el mismo chiste. Cuidado con Javier, que deja astillas. Una broma, ¿verdad? Una forma divertida de recordarle a todo el mundo que yo era el rústico, el obrero, el que trabajaba con las manos sucias mientras tú manejabas millones con las tuyas limpias. Me acerqué a él hasta que no tuvo más remedio que mirarme. Pues mira tus manos ahora, hermano. No tienen millones. Están vacías. Y vienes a mí, al hombre de las astillas, a pedirle que te entregue su bosque entero para que tú puedas volver a jugar. El silencio en la habitación era absoluto. Roto solo por la respiración agitada de mi madre. Había vaciado años de humillación en menos de 2 minutos. Y se sintió liberador. Fue Sofía quien rompió el hechizo. Dio un paso adelante, su calma contrastando violentamente con la tormenta emocional que acababa de desatar. Abrió el elegante portafolio de cuero que había traído consigo. Ya que estamos hablando de valor y de negocios, dijo, su voz clara y precisa como el filo de un bisturí, quizás deberíamos analizar los activos correctamente. Sacó un documento y lo dejó sobre la mesa de centro. Ricardo y mi padre lo miraron como si fuera una serpiente. Es interesante que mencionen que el taller es un activo limpio, continuó Sofía. Tienen razón. Tan limpio que, según el informe financiero del último trimestre, generó ingresos netos por 7 millones de pesos. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. Mi padre se quitó las gafas como si no pudiera creer lo que oía. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeó Mónica. ¿Vender muebles deja eso? Oh, no, dijo Sofía con una sonrisa helada. La venta de muebles es una parte encantadora, pero pequeña, de los ingresos. La mayor parte proviene de las licencias y las comisiones de una plataforma de software. Hizo una pausa, mirando directamente a Ricardo, saboreando el momento. Una plataforma de logística y comercio electrónico para artesanos independientes de toda América Latina. Se llama Arteflujo. El color desapareció del rostro de Ricardo. Parecía que había visto un fantasma. Se agarró al brazo del sofá para no caerse. Tú, susurró Ricardo, con los ojos desorbitados. No puede ser. Oh, sí puede ser, replicó Sofía, implacable. Y creo que conoces muy bien el nombre, Ricardo. Porque, según los informes que nuestros abogados han estado monitoreando, Arteflujo, y otras empresas tecnológicas del sector artesanal eran el principal objetivo de tu última gran estrategia de inversión, ¿no es así? Sacó otro documento. Una estrategia de venta en corto.
Apostaste millones, el dinero de papá y mamá, el de tus clientes, a que nuestro sector, el mundo de los hacedores de muebles y los soñadores, se iba a desplomar. Se inclinó hacia adelante, su voz ahora un susurro letal que llenó cada rincón de la habitación. Estabas tan absolutamente convencido de que nuestro mundo era insignificante, que el trabajo de tu propio hermano era una broma, que apostaste la fortuna de tu familia a que fracasaríamos. Y perdiste. No solo perdiste, Ricardo. Todo ese dinero que se esfumó, no se esfumó. Simplemente, cambió de manos. Y aterrizó directamente en las nuestras. Justo en ese momento de silencio atronador, como si hubiera sido perfectamente coreografiado, sonó el timbre de la puerta. Sofía no mostró sorpresa. Adelante, dijo en voz alta. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años, vestido con un traje impecable y llevando un maletín de aspecto costoso. Era el licenciado Morales, un abogado famoso en el mundo corporativo. Buenas tardes, dijo el licenciado con una inclinación de cabeza, su mirada recorriendo la habitación y evaluando la escena. Sofía, Javier. Lamento la tardanza, el tráfico. No se preocupe, licenciado. Llega justo a tiempo, dijo Sofía. El abogado dejó su maletín sobre la mesa de centro con un chasquido seco. Lo abrió y empezó a sacar documentos. Bien, comenzó, dirigiéndose a mis padres. Entiendo que ha habido una propuesta para la venta de la propiedad en Valle de Bravo. Permítanme aclarar la situación legal. Ajustó sus gafas. Dicha propiedad no pertenece al señor Javier Ramírez a título personal. Es un activo corporativo, propiedad de la empresa Tecnologías Arteflujo, SADCB, cuyos accionistas mayoritarios son la señora Sofía Mendoza y el señor Javier Ramírez. La empresa no tiene deudas y está protegida por estatutos de fomento artesanal. Miró a Ricardo. Además, nuestro equipo legal ha estado en comunicación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las transacciones de venta en corto que usted realizó con el dinero de sus clientes, incluyendo a sus propios padres, sin una divulgación adecuada de los riesgos y conflictos de interés, están bajo investigación activa. Sugeriría que su próxima llamada sea a un muy buen abogado penalista. La habitación se quedó sin aire. Era un jaque mate. Mi padre se derrumbó en el sofá, un hombre roto. Mi madre no paraba de susurrar Dios mío, Dios mío. Ricardo estaba pálido como un muerto. Fue Mónica quien intentó una última y patética súplica. Javier, Sofía, por favor. Piensen en sus sobrinos. En los niños. Miré a los ojos de la mujer que me había llamado fabricante de cobertizos. Luego miré a mi hermano, el hombre que había apostado por mi destrucción. Y finalmente a mis padres, que me habían ofrecido como cordero de sacrificio para salvar al hijo de oro. Caminé hacia la puerta y la abrí. Se acabó, dije, mi voz tranquila pero irrevocable. Váyanse. Y Javier, no puedes hacernos esto, gimió mi madre, intentando levantarse. Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia hoy, respondí, sin mirarla. O quizás nunca lo fueron. Váyanse. Uno por uno, en silencio, como en una procesión fúnebre, salieron de la casa. Ricardo ni siquiera me miró. Mi padre parecía haber envejecido 10 años. Mi madre me lanzó una última mirada de traición y dolor. Cuando el último de ellos cruzó el umbral, cerré la puerta. El sonido del cerrojo al girar fue el más satisfactorio que había escuchado en toda mi vida. Me apoyé en la madera, cerré los ojos y, por primera vez, sentí un silencio absoluto en mi alma. La guerra había terminado. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos. El mundo parecía más brillante, el aire más limpio. El peso que había cargado sobre mis hombros durante 35 años había desaparecido. Una tarde, mientras Sofía y yo estábamos sentados en el porche del taller, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y violeta, mi teléfono sonó. Era Daniela. Contesté. Su voz estaba rota por el llanto. Javier, lo siento tanto, sollozó. Soy una cobarde. Siempre lo he sido. Vi lo que te hacían y nunca dije nada.
Pero lo que hiciste, lo que hicieron, fue lo correcto. Yo solo, quería que lo supieras. Y que lo siento. Gracias por llamar, Dani, le dije, y lo decía en serio. Significa mucho. ¿Crees que algún día, empezó, pero no pudo terminar? Ven a cenar el domingo, la interrumpí. Tú sola. Hablemos. Colgué, sintiendo una pequeña puntada de calor en el pecho. Quizás no toda la familia estaba perdida. Sofía me tomó de la mano. Un pequeño paso. Un pequeño paso, asentí. Miramos hacia nuestros terrenos, hacia el taller que era mucho más que un taller. Era el corazón de nuestro imperio silencioso, el símbolo de nuestro trabajo y nuestra fe mutua. Sofía apoyó su cabeza en mi hombro. ¿Algún arrepentimiento?, me preguntó en voz baja. Pensé en las lágrimas de mi madre, en el rostro devastado de mi padre, en la ruina de mi hermano. Y luego pensé en los años de humillación, en la sensación constante de no ser suficiente. Ninguno, respondí, mi voz firme y segura. Por primera vez en mi vida, mi casa se siente completamente mía. Y en ese momento, bajo el cielo crepuscular, supe que no habíamos perdido una familia. Habíamos ganado nuestra libertad. Y eso valía más que todo el dinero del mundo.